Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y bienvenidos a otro episodio de Vida Reformada. Como siempre, nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas diarias. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago. Hoy estamos en el capítulo 3, versículos 9 al 12, y esta es la parte 2, o si no has escuchado ningún otro episodio, te invito a que seas parte de esta familia, Vida Reformada. Estamos en Spotify, YouTube, aquí por Facebook. Nos puedes seguir, compartir, escribirnos. Quiero que seas parte de esta familia. Hoy es la parte 2 del tema La lengua indomable, la cual Santiago 3 del 9 al 12 nos está enseñando. Ya hemos visto que no muchos deben hacerse hacedores o maestros de la palabra, porque recibirán un mayor juicio. También hemos visto que la lengua, aunque sea pequeña, tiene un impacto desproporcionado en la vida de la persona. Hoy estamos retomando el texto donde lo dejamos en el episodio pasado, y estos son los últimos 2 puntos que estábamos viendo. El texto es Santiago 3, del 9 al 12, y así dice su palabra. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Aquí Santiago nos pone frente a una realidad que es muy importante para la vida del creyente. Una realidad también que puede ser que tengamos un momento de autoexaminación, ¿verdad? Él está diciendo que con la misma lengua, él está hablando a creyentes que están esparcidos, y él le dice que con la misma lengua bendecimos a Dios y con la misma maldecimos a personas que son creados a la imagen de Él. Por eso Santiago, pienso también, obviamente, que está apelando a lo que es Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La lógica de Santiago es directa aquí. Si dices amar y adorar a Dios, ¿cómo puedes destruir con palabras a alguien que porta su imagen? Santiago no está hablando solo de malos hábitos de comunicación. Ahora le está exponiendo una corrupción interna. Jesús dijo en Mateo 12, 33 al 35, que de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua no es el problema final que Santiago quiere que veamos. La lengua es el altavoz del corazón. Por eso podemos cantar himnos con fuerzas el domingo, el día del Señor, y el lunes usar la boca para herir a otros, tu familia, los más cercanos, tus compañeros de trabajo. También para, si eres joven, te encuentras en un grupo y puedes ridiculizar a alguien. Con tu boca puedes causar división, manipular a personas, despreciar a personas, levantar sospechas de otra persona o calumnias, hasta difamar. Y el mal hablar también es señal de una decadencia moral. Mira lo que Pablo advierte a Timoteo sobre esto en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Él está describiendo una generación donde abundan este tipo de personas. Dice, pero debes saber esto,
que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, impacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La soberbia, la blasfema, los calumniadores, todo esto proviene de un corazón que está inclinado al pecado, de un corazón pecaminoso. Ahora, esto no es solamente en los tiempos antiguos, también en nuestra cultura o en la historia se ha visto que cuando una cultura se entrega a la lengua, ella se convierte en una arma mortal para dominar, para humillar, hasta para aplastar a gente. Y la historia confirma esto, que palabras pueden encender infiernos colectivos. Y te voy a dar 2 ejemplos históricos. Uno que muchas de las personas conocen es el discurso de odio en Alemania, los nazis. Los judíos fueron retratados como parásitos, enfermedades o enemigos internos, facilitando que la sociedad aceptara su exclusión y exterminio. Ellos tenían control total de los medios. Este ministerio de propaganda dominó la prensa, los radios, el cine, la educación, para imponer una sola narrativa. Y toda esta repetición constante del mensaje, del habla, de lo comunicado, las mentiras repetidas una y otra vez, se normalizaron. ¿Y qué pasó? Este uso de este lenguaje, de estos medios de comunicación, culparon a los judíos de las crisis económicas. Y te digo que eso fue, obviamente, un desmadre, ¿verdad? Es como si hubieran legalizado el odio. De la misma manera, en el 1994, en Ruanda se llama, hubo una estación de radio que se llamaba Radio Televisión Libre de Miles Collines, así, o Collines. Y este medio fue el más influyente en Ruanda. ¿Qué pasa? Estos se llamaban los Tutis y fueron llamados cucarachas, estas personas, este grupo de personas. Los categorizaron como enemigos del pueblo. A través de estas ondas radiales hubieron instrucciones para matarlos. La radio daba nombres, direcciones y consejos de cómo identificar y eliminar estas víctimas. Es increíble, en 1994. Se promovía la idea de que si no lo matas eres un traidor. Que hacían, forzaban esta participación colectiva. Y lo mismo, normalizaron la violencia externa. La propaganda convirtió en el genocidio en vez de una paz colectiva. El punto clave de esto es que estas palabras de ambos grupos causaron mucho daño, causaron mucha sangre, muchas almas. Y lo que Santiago está diciendo aquí es verdad. Qué gran bosque se enciende con un tan pequeño fuego, la lengua. Eso lo vimos en el episodio anterior. Qué mucho daño puede causar el mensaje, la comunicación, la lengua, cuando proviene de un corazón pecaminoso. Si te pones a pensar, en los nazis murieron sobre 6 millones de judíos asesinados. Ahora, víctimas totales en general en el régimen nazi, judíos, romanos,
discapacitados, opositores políticos, prisioneros de guerra. Fueron 11 millones según las estadísticas. En el 1900 el genocidio de Ruanda, en el 1994, fueron 800.000 personas que principalmente del grupo Tutsis o Hutus que murieron. Y eran 100 por día. Un total combinado de 11.8 millones de personas asesinados por un mensaje corrompido. ¿Qué peligro proviene de esta lengua? Ahora, obviamente sabemos que esto Dios lo aborrece. Lo que es la mentira, lo que es el lenguaje malvado. Dios aborrece eso. Él dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Ves un contraste aquí de la manera en que hablar? Hay palabras que Dios llama abominación. Y obviamente hay palabras que Dios llama un deleite. ¿Cómo se manifiesta este mal hablar? Cuando hay mentiras, cuando hay engaños, cuando cuando difundimos esta información falsa sobre el carácter de alguien. Jactancia, presumir estos logros, burlas, insultos. Cuando las personas hieren por apariencia, color, raza. Crítica y queja. Señalar fallas de otras personas sin edificar. Críticas que no son constructivas. Usar lenguaje ofensivo. Destruir la reputación de otros con falsedades. Hasta los chismes, ¿verdad? Compartir lo privado o no verificado. Y entonces Santiago golpea directamente el clavo al corazón cuando él dice, de la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque es hipocresía. Porque es incoherente o incoherencia. Porque niega la esencia de lo que profesamos. Juan Calvino lo expresa de esta manera. El vicio de la lengua se extiende. Es tan activo para el mal en la vejez como en la juventud. Nadie se escapa de este vocablo o de esta manera de hablar. Ese es el poder de la lengua. Y el último punto también son unas ilustraciones finales contra este tipo de hablar. Y creo que Santiago está usando un lenguaje similar al de su hermano Jesús, cuando él dice, estas ilustraciones también son bien simples de entender, pero obviamente son demoledoras. Ellos traen convicción al corazón del creyente. Él dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? La idea de esto es como si la naturaleza del manantial determina lo que sale, ¿verdad? La fuente no puede, por naturaleza, o ser dulce y amarga al mismo tiempo. La segunda es un árbol. Un árbol no da frutos contrarios. ¿Puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Cada árbol da fruto conforme a su especie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta audiencia escucha esto, muchos de ellos son granjeros, muchos de estos conocen lo que son ríos, ¿verdad? O riachuelos.
Cuando ellos ven un vocabulario de esta manera, ellos tienen que pensar, es sencillo de entender. Sabemos, si hablamos aquí a los latinos, sabemos que un palo de aguacate no te va a dar limones, o sabemos que un árbol de papaya no te va a dar mango, ¿verdad? Una fuente de esas que están en la escuela, o la pluma, cuando hables la pluma y te pegas de la manga, esa agua no produce agua salada, sale agua dulce de ahí. De la misma manera, si tienes mucha sed y estás en la playa, tú no vas a beber agua del mar, porque es agua salada. No es agua dulce la agua del mar. Cada árbol da fruto conforme a su especie. La identidad produce un fruto coherente. Hace sentido con lo que es. Y Santiago no está diciendo que el creyente nunca va a pecar con la boca, porque sí lo va a hacer. Él está diciendo que el creyente no puede hacer paz con este tipo de comportamiento. Él no puede hacer paz con una vida doble de lengua. No. No es así. No es así soy yo. O esa es mi personalidad. O no sé, eso me provocaron. No, Santiago está diciendo, una fe viva produce un patrón de vida coherente. No de perfección, hermano. Pero es como su palabra es un espejo y nos muestra nuestra necesidad. Nos muestra cuán necesitados estamos de ser redimidos. ¿Cómo debemos expresarnos? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos reflejar nuestro llamado en Cristo? Salmo 19:14 da un perfecto ejemplo de esto. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No es solo no digas malas palabras, es que Dios reciba tu hablar como tu adoración. El salmista lo está diciendo claro. Que sean gratas, que sean buenas las palabras de mi boca. Cuando el corazón medita en las cosas de Dios. Obviamente nuestras palabras tienen que edificar a otros. Efesios 4:29-31. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino las que sean buenas para edificación. Sea quitada toda amargura, gritos, maldicencia, por ahí para abajo. Pablo conecta el habla corrupta con raíces internas, amargura, ira, malicia. La lengua revela lo que gobierna el interior. De la abundancia del corazón habla mi boca. Los tesoros de mi corazón son revelados por la manera en que me comunico. Ahora te quiero dar unas características de este hablar piadoso. Y te voy a dar una lista de versos bíblicos. Y si tú quieres, búscala en tu propio tiempo. Porque si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, si recibimos la palabra implantada, si fuimos regenerados por la palabra de verdad, entonces debemos anhelar un hablar distinto. Colosenses 4:6, gentil y lleno de gracia. Proverbios 15:1. Tenemos que hablar de manera amable. Segunda de Timoteos 2:24-25. Debe ser instructivo y edificante. Colosenses 3:16. Prudente y refrenado. Proverbios 17:27. Honesto y sincero. Proverbios 27:9. Efesios 4:25. Tome nota para que lo busque. Un hablar debe ser verdadero. Efesios 4:25.
Y por último, sabio y justo. Salmo 37, 30. Ahora seamos honestos. Aunque todo esto es sabiduría de Dios, nos encontramos fallando continuamente. A veces hablamos con dureza con las personas que más amamos. A veces perdemos oportunidades de mostrar bondad. A veces no edificamos porque estamos centrados en nosotros mismos. A veces hablamos impulsivamente sin dominio propio. Y a veces no somos claros ni completamente sinceros. Y momentos como este deben agobiar al creyente. Pero también es gracia que te estés dando cuenta que estás fallando. La gracia de Dios no solamente te salva, pero también te empodera a vivir vida piadosa. También te da dominio propio. Y porque es una bendición que Dios, a través de su palabra, a través de podcast, a través de tu iglesia local, a través de una salida, una hermandad con un compañero o un hermano de la iglesia, cuando se habla de esta palabra, este espejo que refleja el corazón del creyente, cuán necesitado está. Cuando te estés dando cuenta que estás fallando, también es gracia. Porque cuando ves tu pecado, el Señor no te está destruyendo. Te está despertando para que veas la realidad de tu pecado y lidies con él. Y aquí entra el consuelo. Tengo gran necesidad de Cristo. Tengo un gran Cristo para mi necesidad. Tengo gran necesidad de Cristo, pero también tengo un gran Cristo para mi necesidad. Eso fue lo que dijo Charles Spurgeon. Donde termina tu autosuficiencia, comienza la suficiencia de Cristo. Iglesia, hermanos que me escuchan, Santiago no está dejándonos aquí con un moralismo imposible. No, nos está llevando a esto. Si tu boca te acusa, tú corre a Cristo. Si tu lengua revela tu pecado, no lo excuses, arrepiéntete. Y si caes, no te rindas, humíllate y busca gracia. El mismo Señor que exige pureza, también da poder para la santidad. El mismo Cristo, que es Señor de tu vida, debe ser el Señor de tu hablar. Así que caminemos hacia adelante conscientes del poder de nuestras palabras. Cuánto daño podemos hacer. Pero a la misma vez recuérdate de cuánta edificación podemos hacer. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual me gusta compartir la palabra de Dios con ustedes. Porque para mí, comunicar las verdades bíblicas no es solamente una pasión, pero a la misma vez me ayuda a lidiar con mi pecaminosidad. Me muestra en sus escrituras mi necesidad por un Salvador. Y de la misma gracia que yo recibo en sus escrituras, la quiero compartir. Dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y es muy importante que entiendas que cuando tu lengua te condena, Cristo murió por eso. Tienes que confiar y descansar en el regalo gratuito de la gracia de Cristo. Que nuestras palabras sean instrumentos de sanidad, de inspiración,
reflejando la bondad del Señor en cada interacción. Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Fuimos creados con el propósito de profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas diarias. Si no eres parte de esta familia, te invito a que lo seas. Síguenos en YouTube, en casi todas las redes sociales. Búscanos como Vida Reformada. Hasta aquí este episodio. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.